¿Qué tal, prestosos, prestosas? ¿Cómo estáis? Nosotros muy bien, porque estamos en Tiñana, aquí en Siero, tierra de sidra, de pomaradas, tierra de llagares. Pero hoy no hemos venido a hablar de esto, que todo se andará. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante que se está cociendo por aquí. Las excavaciones que llevan haciendo ya varios años unos arqueólogos de prestigio para descifrar todo ese pasado celta, pasado romano, pasado medieval que hay aquí en un barrio próximo, en Fozanes, donde hay una gran fortaleza, de la cual conoceremos más detalles sobre su castillo. ¿Nos acompañáis? Estamos ante la iglesia de Santa María de Tiñana, aquí en Siero, una iglesia que tiene un hilo histórico muy interesante. ¿Nos vamos al prerrománico? Pues ahí el rey Pelayo tenía por aquí posesiones y la iglesia perteneció en su origen a él, que se la cede por herencia a su bisnieto Alfonso II el Casto, el rey más importante de la monarquía asturiana. Y a su vez, el rey Alfonso II el Casto se la dona a su tío Alfonso III el Magno, el último rey de la monarquía asturiana, que por testamento se la dona también a su presbítero Sisando. Hoy es una de las curiosidades que os queremos mostrar, pero nos vamos a ir mucho más atrás que al prerrománico. En Secretos de Asturias hoy volvemos a saludar a Alfonso Fanjul Peraza. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Arqueólogo, director de una excavación. Bueno, ya os indico un poquito previamente que lo que vamos a ver, pues hay que ponerle mucha imaginación. Luego haremos unos soportes con fotografías de una excavación muy interesante sobre algo que hay aquí, que ahora no se ve, que era un castillo, ¿no? Exacto, se trata de un castro que ya excavamos en el año 2016. Comenzamos el proyecto porque realmente tenemos materiales de diferentes épocas, no se sabía muy bien cuál es el origen de esta gran fortaleza que, como podéis ver, domina todo el centro de Asturias, y en aquellas excavaciones, aparte de volver a confirmar que tenemos una gran ocupación romana, incluso restos medievales que enlazan con esa historia tan interesante de los orígenes del Reino de Asturias, pues nos encontramos sobre todo un gran poblado fortificado de la Edad del Hierro, del final de la prehistoria. Por cierto, Alfonso, que esta excavación la patrocina la casa, ¿no? Nuestra casa, la Caja Rural de Asturias, ¿es así, no? Sí, en efecto, contamos con la financiación de Caja Rural, que nos ha ayudado pues, a hacer las investigaciones y los análisis de... Estamos en un sitio maravilloso, pero nos ha costado un poco llegar hasta aquí. Tenéis mucho mérito los arqueólogos, la verdad es que sí, ¿no? Cuéntanos un poco qué más tenemos, porque un poco son los vestigios que se ven ahí de las catas, ¿no?, que habéis hecho. ¿Eso puede significar que hay muros? ¿Qué es lo que hay ahí realmente? Lo que hemos hecho ha sido cortar la defensa principal del castro. Tenéis que imaginaros en esta zona alta una torre o un bastión que está ubicado sobre unos fosos, al igual que los castillos. ¿De qué siglo? Pues es lo que vamos a intentar datar en esta campaña, porque lo que nos encontramos en el año 2016 fueron los restos de una cabaña del final de la prehistoria, del siglo III a.C. ¿En la madera? ¿Estaba en buen estado o era cabaña de piedra? Restos, era de piedra, arcilla y con restos orgánicos, la techumbra, los carbones que se quedaron después de un potente incendio que acaba con la vida en el poblado, es lo que nos permitió datar la ocupación de este castro. Lo que estamos buscando este año es la ocupación romana y medieval, y para ello hemos elegido pues, lo que es la fortificación principal de todo el complejo. Porque permíteme que yo, que soy lega totalmente en arqueología, aunque me apasiona, les descifre un poco, si tuviéramos un dron, que hoy no lo tenemos, a nuestros seguidores, que esto es como una especie de jiba gigantesca, ¿no es así?, donde se eleva el torreón, porque estamos a 400 metros de altura. Esto mide de aquí a allá unos 400 metros aproximadamente, ¿no es así? Pero ellos tenían unos fosos defensivos impresionantes, según estamos mirando a la izquierda, a tu derecha, hay dos fosos de más de 6 metros de profundidad. Exacto, al igual que en los castillos medievales, que tenían un gran foso para defender el acceso a la fortificación. Estos poblados también tenían sus sistemas de fosos, y en el caso del castillo de Tiñana tenemos los fosos construidos artificialmente más potentes de toda la región a nivel de castros. Bueno, pues porque nuestros seguidores tienen que entender que detrás está el norte, evidentemente al fondo está el mar, el sur, al este, que hemos hablado de esas defensas tan profundas que ellos excavaron. Y luego, sin embargo,
Hacia allá, que ya es el oeste, es por donde ya va el camino de la Reina, muy conocido, ¿no? Por la zona de la Grandota, por toda esa crestería, ¿no? Es uno de los caminos históricos que unía Oviedo con Castilla, se llama el Camino de la Reina por Isabel II, que lo utilizó, y bueno, pasa apenas a pocos metros del castro. Estamos en un lugar, como os decía, muy estratégico. Uno de los secretos prestosos que tiene este castro, bueno, esta configuración natural, ¿no? En su momento, porque el agua siempre estuvo ahí, es esta fuente, hay una fuente ahí debajo, ¿no? Exacto, es un lugar privilegiado para los antiguos habitantes de la fortaleza porque podían acceder a agua desde el interior de la fortificación. Imaginaos con lo que supone eso en caso de quedarse asediados. ¿Y dónde surgiría este agua? Son manantiales naturales que recorren toda esta zona caliza de la base del castro. Incluso me decías que de pie se puede ir, ¿no? Exacto, se accede, ahora mismo está bastante colmatado, sí. Pero desde el interior puedes ir de pie hasta una sala donde hay un manantial permanentemente emanando agua. Maravilloso. Bueno, Alfonso, pues con esta vista que tenemos de fondo de la parte norte, el mar que estaría al fondo sin tantos edificios que hay, venimos por esta especie de camino que comunica con los fosos, porque les obligaban a venir como por aquí, ¿no? En efecto, este es posiblemente el camino original de acceso a la fortaleza y estaban obligados a recorrer los fosos vigilados desde ese bastión, ¿sí? Para poder acceder al interior del recinto fortificado. Y ahí se ven las piedras de la muralla que se ha caído, sí. ¿no? Todo este corte que ves es realmente es lo que oculta la muralla ya derrumbada desde el siglo III a.C. Y tal como nos la encontramos nosotros, coincide con la línea que nosotros nos encontramos en el año 2016. Estamos sobre la muralla ahora mismo. ¿Hicisteis prueba de carbono 14 a qué? Obviamente me estás diciendo del siglo III a.C. Nos encontramos dentro de los restos de una cabaña incendiada, como os comentaba antes. Aparecieron numerosos fragmentos de fauna, restos de comida que ellos desechaban y estaban tirados por el suelo del poblado y de las cabañas. Lo vamos a ver ahora. Y ahí pudimos fechar en qué época estuvieron ocupadas. Qué emocionante. Poniéndole voluntad los que no somos arqueólogos, porque Alfonso nos lo ha explicado, aquí hay una serie de piedras, hay como una línea, bueno, hay que ponerle ya mucho cariño arqueológico para entender que esta es, pues, esas excavaciones que hicisteis en el 2016. En el año 2016 esta sería la cara interior de la muralla, quedan todavía las piedras del interior, de una excavación que ya tuvimos que cubrir en su día. Sí. Y que explican pues toda esa cantidad de derrumbe que aparece en las laderas, pues realmente es la huella de una muralla que se ha derrumbado hacia el exterior. He entrado en este abrigo porque son 6 metros, porque yo le tengo un poco de cosa a las cuevas, ¿no, Alfonso? Cuidado de esas cabezas de estos hombres, cómo estarían en fin. Es un abrigo, no es una cueva, ¿no? ¿Para qué lo querían? Tanto esa como esta, ¿no? Sí, lo desconocemos porque son lugares que estaban dentro de la fortaleza, pero que no se han excavado todavía. Son lugares naturales dentro de ese complejo kárstico. Yo entré muy curiosa, pero no había nada más que barro. Bueno, cuéntame, porque tenemos aquí un pequeño picnic y un pequeño bodegón de curiosidades que habéis encontrado. ¿Dónde? Pues mira, parte son el resultado de la excavación de este año en el bastión. Son restos, por ejemplo, de esta mano de moler, de un antiguo molino, ¿De qué pulimentada. Nos planteamos que sea castreña del mundo prehistórico, así como restos de bellotas. Tienes aquí varios restos de bellotas y restos de fauna también de hueso que aparecieron al desplomarse ese bastión que os enseñaba en la zona alta. Fauna comestible, no salvaje, ¿no? Son restos de animales domésticos. ¿Qué es cabra, vaca? ¿Estáis en ello? De momento tenemos identificado oveja y cabra. Ah, bien. Aparte de los restos comestibles y de animales, etcétera, ya restos de cerámica, ¿no? Exacto, ya son de otra época y pertenecen a otro sector del castro. En toda la ladera este del yacimiento tenemos todo un basurero de época romana, donde se pueden encontrar restos de vajilla, de platos, como podéis ver, la base de alguno de ellos, fragmentos de herramientas, clavos, incluso alguna de esas cerámicas decoradas. Con una firma, con una S incisa. Sí, del autor. Vendría a ser el asa de una de esas cazuelas de barro. Alfonso, estamos en uno de los fosos, recordamos que eran 2, ¿no? Sí. Que protegen, porque arriba está el montículo, podemos decir, que donde está el bastión, ¿no? Estaba. Sí, es un foso excavado en la roca para proteger el acceso a la fortificación.
Oye, y una cosa, bueno, esta es la protección, que es muy importante, pero ¿ellos qué comían, aparte de esos animales de los cuales nos has hablado de algún hueso? Pues el polen de la excavación del año 2016 ¿Sí? Nos dio una imagen de campos cultivados de escanda y pastos, que habría que imaginarse actualmente en los alrededores del castro, y aparte tenían una pequeña industria metalúrgica. Hemos encontrado restos de crisoles de fundición, tanto de bronce como también para materiales de hierro. ¿Y qué hacían con ello? Pues tanto herramientas como objetos de adorno, como fíbulas, broches, agujas. Bueno, hay una leyenda de un caballito y de una pita y pitinas, ¿no? Las leyendas locales hablan, aparte de varios tesoros, pues del hallazgo de un caballo de bronce, un caballín, que quién sabe si es uno de esos broches tipo caballo que nos encontramos a veces en castros de esta época. ¡Ay, qué bonitas! Dejamos atrás el castillo de Fozana, o bueno, los restos, donde, por cierto, según cuenta la leyenda, el rey Pelayo trajo a su hermana Ermesinda, ¿no?, para tratar de ese Munuza, ese gobernador civil, pues la perseguía, ¿no? Sí, este es uno de los sitios, de los pocos sitios donde se encuentra esa leyenda, donde Pelayo decidió ocupar ese lugar arqueológico junto al castillo de Tudela para esconder a su hermana de los invasores musulmanes. ¿Te imaginas? Aquí no lo iba a dar, no iba a dar con ella en Munuza, seguro que no, seguro. Bueno, Alfonso, estamos acabando ya el programa. Hombre, mencionar a los vecinos de Tiñana, a la Asociación de Vecinos de Tiñana, que creo que se ha enrollado fenomenalmente con vosotros y os ha de alguna manera financiado, ¿no? Sí, junto a Caja Rural son las dos instituciones que financian estas investigaciones, y ahora estamos en fase de análisis para comprobar si realmente esto se ocupó en la época de Pelayo o no. Veremos la historia final del castro. Qué emoción, no puedo. Es que cada vez que hablamos con Alfonso Fanjul Peraza nos quedamos así como soñando, ¿no? Soñando realidades, que son las tareas que hacen los arqueólogos. Gracias, Gracias Alfonso. a vosotros. Hemos tenido un secreto prestoso, muy prestoso, te lo puedo asegurar, y hemos hecho mucho ejercicio. Nos vemos el martes con nuevos secretos de Asturias.